El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Tienen la palabra. Hola, bienvenidos a Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar y debatir temas de interés nacional. En esta oportunidad, habida cuenta de que hemos estado asistiendo horrorizados a la tragedia ecológica que está sucediendo en el departamento de Casanare, vamos a tratar este tema y sus adyacentes. Para ello hemos invitado al doctor Francisco Ruiz, quien es ambientalista, es contralor ambiental, es director de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y actual coordinador para el cambio climático de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Tenemos también aquí a mi izquierda al doctor Félix Valera Ibáñez, Valera, se me confunde a veces con Varela, ¿no? Valera. Segundo vicepresidente del Senado de la República, abogado de la Universidad del Cesar, especialista en Derecho Público. Él es miembro del Partido Verde y pertenece a la Comisión Quinta. Tenemos también al doctor Jorge Prieto, quien es senador electo del Casanare, ese sufrido departamento, por la Alianza Verde. De manera que vamos a empezar con este tema porque hay mucho debate en días pasados y el año pasado hubo muchas columnas de opinión en el sentido de lo que se estaba gestando en estas materias ecológicas en ese departamento y que amenazan también con extenderse a otras regiones del país. Entre ellos, el doctor Rodríguez, que fue el primer ministro de Medio Ambiente, una de las autoridades en la materia, ha venido alertando sobre estos problemas. Sin embargo, el IDEAM dijo en estos días una cosa bastante curiosa, dijo que es normal el fuerte verano que está ocurriendo en la Orinoquia y que por eso lo que ha sucedido es una cosa que más o menos se produce cada cierto tiempo. Según el IDEAM, la alta mortalidad de especies es un proceso de regulación natural. Entonces vamos a poner en orden la discusión y yo creo que le voy a dar en primer término la palabra al senador electo, el doctor Prieto, quien es originario del Casanare, para que nos cuente realmente qué es lo que está pasando en su departamento, doctor. Gracias, Margarita. En primer lugar, no es este uno de los veranos más intensos que haya en Casanare. En diciembre llovió, sino es uno de los peores, de los veranos en que peores efectos ha ocasionado. Sí. Es decir, por primera vez se están secando las aguas veraneras. Nosotros llamamos allá aguas veraneras a los ríos, caños, quebradas, lagunas y esteros, sí, que mantienen agua durante el verano, por más intenso que sea. Entonces, eso ha ocasionado que mueran de sed toda esa cantidad de chigüiros y de ganados vacunos que ustedes vieron en las pantallas de televisión y que algunos otros medios también han divulgado. Lo han divulgado todos los medios a lo largo y ancho de la semana pasada y aún antes en la radio, prensa y televisión, porque doctor Francisco Ruiz, usted que es ambientalista, debe saber que aquí confluyen más, digamos, más factores independientemente del puramente climático. ¿Nos podría decir cuáles son? Sí, Margarita. Creo que el más importante es el tema del ordenamiento del uso del suelo. Sí. Es un poco triste, digamos, que lo dramático de las imágenes que los colombianos hemos visto de lo que está ocurriendo con la fauna silvestre y con la ganadería en el Casanare, pues muevan, como se dice coloquialmente, el piso a la sociedad colombiana sobre lo que está ocurriendo, sí, por la falta de un mejor manejo de los recursos hídricos, de un control mucho más serio de parte de las autoridades ambientales para el manejo de estos recursos y una mejor planificación en el uso del territorio. Sí. A ver, yo creo que usted, que pertenece al Partido Verde, doctor Valera, está en el Congreso de la República. ¿Hay una conciencia realmente sobre el drama que estamos viviendo aquí en Colombia, producto de la minería extensiva, de la contaminación de los ríos, de la deforestación, del cambio climático, de todos estos problemas que se están abatiendo sobre el medio ambiente colombiano, digamos, en miras a legislar para proteger el medio ambiente en Colombia, o eso es un tema que no se toca? Yo creo que los medios han influido mucho en
concientizar y sensibilizar el tema. Esto no es nuevo en Colombia. Digamos que Colombia tiene una apuesta osada de tratar de generar desarrollo a partir de la explotación de los recursos naturales no renovables con una legislación famélica, totalmente obsoleta frente a la realidad de una dimensión de esta categoría como es una apuesta a una locomotora minera. Claro. Yo creo que lo que pasó en el Casanare tuvo un mayor acento publicitario y mediático, lo que permitió sensibilizar, pero usted a lo largo y ancho de este país encuentra ejemplos, de pronto no en esa escala, pero muy similares, producto de la afectación que se tiene hoy, como decía el especialista, en el mal uso del suelo. Claro. Mire, en febrero de hace poco, el pasado mes de febrero, una columna del periódico El Tiempo, yo hablaba de Manuel Rodríguez Becerra, el exministro de Medio Ambiente, experto en estas materias, decía, y le voy a leer exactamente lo que decía: el reciente desarrollo agroindustrial de la Orinoquia está produciendo graves daños a su rica diversidad biológica y a su sistema hídrico. Así lo atestiguan la intensa deforestación de la última década en una región dominada por el paisaje de sabana, el drenaje de valiosos humedales para ganar tierras para la agricultura y la contaminación de las aguas como secuela de inadecuadas prácticas productivas. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido durante 10 años frente a la mirada impertérrita de todos los colombianos, de las autoridades y del Congreso de la República? ¿No tienen voz en el Casanare? ¿Qué pasa? Yo creo que esto es una muerte anunciada. En Casanare y en los llanos orientales, porque esto mismo no ocurre solamente en Paz de Ariporo, en todo Casanare y en Arauca, en donde hay actividad petrolera. Nosotros tenemos una ganadería intensiva que podríamos denominar ecológica, porque no se ha transformado la tierra todavía, sino que utilizamos los pastos naturales y cuidamos las aguas para que la ganadería pueda ser un hecho. Hay una agricultura incipiente, pero hay una actividad petrolera intensa que se ha tomado las sabanas, los caminos, los caños, los ríos, las carreteras y hasta las vías aéreas. Sí. Entonces, esa actividad sísmica denuncian los campesinos en todos lugares de que es cada vez que pasa, cada vez que se hace sísmica, que consiste en un hueco a 50 metros y hacer unas explosiones, producir sismos internos. Entonces, eso hace que las aguas se hundan. Entonces, eso es lo que un estero, ¿no? Un estero, pues al fracturarse, la capa, pues se escapan las aguas, se pierde. Eso es lo que está ocurriendo y eso lo habíamos previsto, lo habíamos dicho y mire, estas son las consecuencias. Todo ha caído en oídos sordos hasta ahora. Sí. Doctor Ruiz, usted como ambientalista debe saber que aparte de esto que estamos describiendo o están ustedes analizando en el Casanare y en la Orinoquía, también pasa en otras partes del país donde se hace explotación minera, no solamente la explotación del oro, sino del carbón, etcétera. ¿Cómo nos puede describir ese mapa de lo que está pasando en el país? Sí, ese es un mapa muy preocupante. No solamente Manuel Rodríguez ha venido alertando con insistencia ecologistas, en sus columnas y también organismos públicos. Claro. La Contraloría General de la República recientemente presenta su informe al Congreso sobre el estado de los recursos naturales y hace énfasis en el tema minero energético. Sí. Y en efecto, otras regiones del oriente del país, inclusive la Amazonía, ha sido repartida parte de ella en concesiones o en licencias mineras que siguen poniendo en riesgo estos ecosistemas. Ahora no son solo los minerales tradicionales, sino que ahora hay los nuevos minerales como el coltán y todo eso, ¿no? Que han generado un nuevo boom alrededor de estas explotaciones en la que confluyen sectores ilegales, las nuevas bandas criminales, además de los actores armados tradicionales en la región, alrededor de estas explotaciones ilegales. Doctor Valera, hay una cosa sobre la cual siempre llama la atención, que es en la expedición de las licencias ambientales y de los permisos de explotación. En el gobierno anterior, en el del presidente Uribe, se dieron a tutiplén, sin ningún tipo de consideraciones, inclusive servían para hacer negocios porque compraban muchas y luego las vendía multinacionales, exploradores que venían, etcétera, etcétera. ¿Cómo ponerle coto a eso? ¿Eso se ha reglamentado ya por fin o sigue más o menos, digamos, habiendo la misma tradición? Es indiscutible, Colombia pasó de tener 1.190 títulos mineros en 10 años a tener casi 12.000 títulos mineros. Casi el 60% de este país quedó prácticamente entregado a las concesiones mineras. Una cosa es el título, otra la licencia.
Pero yo creo que lo importante aquí es que ya hoy, frente a la sociedad, hay un consenso generalizado de que hay que reconstruir este ordenamiento jurídico a partir de la necesidad de los ambientalistas. Sí. Yo creo que el Congreso ha avanzado, es imperativo hacer un código minero. Hemos tenido la dificultad de que este código necesita la consulta previa y no se ha podido construir. De igual forma, hacer una modificación de las CAR. Le pongo el ejemplo de mi departamento, Cesar. Sí. 2.300.000 hectáreas. Tiene 1 millón de hectáreas ya solicitadas en títulos mineros, 340.000 entregadas y 120.000 hectáreas en explotación. El Cesar exporta el 90% solamente carbón. Solamente el 90%, solamente exporta carbón en un 90%. Así es. Y consumimos el 90% traído de afuera. Ese desequilibrio, replíquelo a lo largo y ancho de este país, es lo que está pasando. Por eso le digo, no es un tema del Congreso, el Congreso ha tenido toda la voluntad. Desafortunadamente la tramitología hoy obliga a que, por ejemplo, el Código Minero tenga que pasar por las consultas a las minorías étnicas y culturales, lo que hace un poco el proceso difícil, pero todos los actores aquí estamos de acuerdo que hay que construir un nuevo Código Minero que permita interpretar lo que se está viviendo hoy en términos de desarrollo y sostenibilidad. Muy bien, tenemos que ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos con este tema que es del máximo interés. Tienen la palabra. 10 años de intentos fallidos. 5 iniciativas fracasadas. Un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. O sea, esta obra es lo máximo. Es un claro ejemplo de las nuevas corrientes. Definitivamente este artista está entre los grandes. Seguramente esta pieza la veremos muy pronto en un museo de arte vanguardista. Tan creativos. Baterías y llantas usadas deben ser separadas y entregadas. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. El Senado de la República. Por la salud de los colombianos. Por las víctimas. Por mayor inversión social. Por una pensión digna. Por la paz. Por las mujeres maltratadas. Por los niños. Por la justicia. Por la libertad. El Senado, responsable con los colombianos. Tienen la palabra. Muy bien, regresamos a Tienen la Palabra con el tema específico del desastre medioambiental que está ocurriendo en el departamento de Casanare, pero que se presenta en muchas partes del país, como acabamos de oírlo de nuestros invitados, porque los efectos del cambio climático, la sobreexplotación de las tierras, el mal uso del agua y la falta de cuidado de los nacimientos confluyen en este desastre que estamos, digamos, como viviendo hoy los colombianos en una forma mucho más dramática, porque se ha hecho mucho eco en los medios de comunicación, porque se trata de una cosa que de verdad, cuando le indica que eso es una cosa normal, hace tiempo que en Colombia no se veía una mortandad de animales tan aterradora. Le voy a dar la palabra al doctor Jorge Prieto, senador electo por el departamento de Casanare. Senador electo quiere decir que usted todavía no está en el Congreso o va a entrar en la próxima legislatura con la nueva administración que elijamos los colombianos en el próximo mes de mayo. ¿Con qué intenciones llega usted en representación de su departamento, un departamento que es de los más ricos del país, con una gran cantidad de yacimientos de petróleo, uno de los más pobres y uno donde, digamos, el efecto de las regalías no se ve? En toda actividad minera se causan unos efectos negativos, por eso los gobiernos de todo el mundo, eso es lo que está ocurriendo en Casanare, ocurre en cualquier parte del mundo. Es decir, los efectos negativos de la actividad minero-energética. Por eso se crean unas compensaciones, que aquí tienen el nombre de compensaciones y de regalías, pero para el caso de Colombia,